Todos los caminos llevan a Dios. Quizás usted ha escuchado esta expresión. La coexistencia pacífica de las religiones. La casa abrámica que funciona en Abu Dhabi tiene un mismo complejo religioso, una mezquita musulmana, una sinagoga judía y un templo cristiano. Esto es conocido como el ecumenismo, la unión de las religiones, y la gran mayoría del cristianismo se ha lanzado tras esta corriente. En los pasados días fallece el jerarca católico Francisco I, promotor del ecumenismo y la casa abrámica, y es importante para nosotros como cristianos reflexionar si esta postura y esta corriente es correcta o no. Primero debemos entender quién es Jesús. Hay muchas personas que tienen décadas en el cristianismo y no tienen claro quién es Jesús. Los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, del 18 al 21. Evangelio de Mateo, capítulo 1, del 18 al 21. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Y aquí vamos a ver tres verdades fundamentales de quién es Jesús. La primera verdad es que Jesús es el cumplimiento de la profecía dada a Israel. Se está diciendo que iba a nacer de una virgen, y esto lo cumple Jesús, porque la madre de Jesús, que para aquellos días tendría 14 o 15 años, estaba comprometida con José. Ella quedó embarazada porque había concebido de una manera sobrenatural, no por fornicar, no, de una manera sobrenatural, porque era un cumplimiento de la profecía dada por Dios, de que el Mesías, el Salvador, vendría de una virgen. Entonces, Jesús es el cumplimiento de la profecía dada por Dios. Lo segundo, que Jesús, como lo conocimos en la tierra, Dios encarnado, fue engendrado del Espíritu Santo de Dios. Por eso era sin pecado y perfecto. Nosotros, todos los seres humanos, sea quien sea, somos pecadores y somos muy imperfectos. Y recalco la expresión muy imperfectos. Pero Jesús era perfecto. No se halló pecado en Jesús, porque fue concebido del Espíritu Santo. Y la tercera verdad que debemos entender, que Él es el Salvador de nuestros pecados. ¿Por qué digo que no lo entendemos? Ven a Cristo y vas a ser rico. Ven a Cristo y se acaban tus problemas. Cuando el Señor no muere en la cruz porque tú seas rico, o por darte dinero, o que te sanes en tus enfermedades, Jesús muere en la cruz para pagar tus pecados. En la cruz están pagados los pecados de todo el mundo, y estas tres verdades tenemos que tenerlas muy claras. Jesús es el Mesías de Israel, es engendrado por el Espíritu Santo y Él paga por nuestros pecados. Pero hay otras verdades que son más profundas, que las da el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Y los invito a abrir sus Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 1, del 15 al 20.
Colosenses capítulo 1, del 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en toda la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La primera verdad considero yo que es la más importante. Él es la imagen del Dios invisible. Amados hermanos, nuestro Dios es invisible, es espíritu. Y siendo espíritu, puede estar en todas partes, no tiene principio ni fin. Y eso lo podemos entender claro. No es un viejo que tiene los pies sobre la tierra, como en muchos hogares lo tienen retratado. Nuestro Dios es invisible, es espíritu. Pero nuestro Dios ha tenido que manifestarse de forma corpórea algunas veces. Y nosotros lo tuvimos aquí en la tierra como Jesús de Nazaret. Él es la imagen de Dios. Cuando el incrédulo Tomás le pregunta a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le respondió, si me vistes a mí, vistes al Padre, porque Jesús es la imagen de Dios. Y hemos estudiado en semanas anteriores que por 3 veces vino a la tierra. La primera, cuando con 2 ángeles vino a ver lo de Sodoma y Gomorra y comió con su amigo Abraham. Por eso se dice que Dios comió con Abraham. La segunda, cuando pelea físicamente con Jacob y le cambia el nombre por Israel. Y la tercera, cuando muere en la cruz del Calvario pagando por nuestro pecado. Jesús no solo es el cumplimiento de la profecía y engendrado del Espíritu Santo y el que paga por nuestros pecados. Él es la imagen de Dios. Él es parte de Dios que vino a la tierra. Permítame ilustrarlo. Imagínense que usted tuviese el poder de sacarse el brazo y mandarlo a hacer alguna actividad. Usted no lo puede hacer ni yo, porque tenemos limitaciones muy humanas. Pero Dios no tiene estas limitaciones. El Todopoderoso, por amor a su creación, ha venido a la tierra. Y Él es la imagen de Dios, es parte de Dios. Dice la palabra del Señor, es primogénito de toda la creación. Y los grupos o sectas dicen que Jesús fue creado, pero porque cortan la narración bíblica. Si usted continúa leyendo, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús es el creador. Cuando te dicen el primogénito de toda la creación, invítalos a que continúen leyendo. Se saca un versículo por algunas sectas religiosas para propagar una mentira satánica, porque está contrario a la Escritura. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es Dios encarnado, la imagen de Dios invisible. Con Jesús no se juega. Estamos hablando del creador de todas las estrellas, de los miles de millones de estrellas, de todos los sistemas solares, el que creó este mundo y nos creó a nosotros, vino a esta tierra. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Y por qué para Él, mis queridos hermanos? Porque Él es el Rey del universo, no solo de nuestro planeta y de nuestra vida. Él es el Rey del universo, porque a Dios le agradó que en Él habite toda la plenitud de la deidad, así mismo, por medio de su sacrificio, por medio de la sangre
sangre de Jesús, reconciliarnos con Dios. La humanidad entera se había peleado con Dios. Cuando usted peca, se enemista de Dios, porque prefirió el adulterio, prefirió el alcohol, prefirió la droga, prefirió un mal carácter, prefirió cualquier vicio a estar bien con Dios. Pero gracias al sacrificio de Jesús, si usted se aparta del pecado, queda reconciliado con Dios. Cuando nos dirigimos a Jesús, no es el divino niño, no está en la cruz, en las procesiones, ni está en un pesebre. Estamos hablando de la imagen del Dios invisible, del creador de todas las cosas. Todas las cosas subsisten en Jesús, fueron creadas por Jesús para que sean gobernadas por Jesús. Estamos hablando que Él es todopoderoso, y creo que todas las familias que me escuchan podemos testificar que Jesús es todopoderoso. Ahora, teniendo claro esto, debemos aclarar otra cosa. Todas las religiones llevan a Dios, todos los caminos llevan a Dios, ¿o no? Veamos el Evangelio de Juan, capítulo 14, del 6 al 7. Evangelio de Juan, capítulo 14, del 6 al 7. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y de ahora le conocéis y le habéis visto. Hay un solo camino a Dios y se llama Jesús. Es una blasfemia, escúcheme bien, es una blasfemia decir que todas las religiones llevan a Dios, que todos los grupos o sectas que serían cristianas. Solo Jesús es el camino a Dios, solo Jesús. El cristianismo es exclusivo, escúcheme bien, no santos, no vírgenes, no líderes religiosos, no Mahoma, no Buda. Jesús es el único camino a Dios, no la religión evangélica, no la religión católica, no. El único camino a Dios es Jesús. El cristianismo es exclusivo, y a mí me sorprende y me asusta ver la reacción de algunas personas que se dicen cristianas, estar de acuerdo con el ecumenismo y la carta abrámica, porque sacan una encíclica y dicen: no, eso es voluntad de Dios. Entonces pregunto yo, ¿cuántos murieron en la cruz? ¿Cuántos murieron en la cruz por nuestros pecados? ¿Cuántos son la imagen de Dios invisible? ¿Cuántos son creadores? No, mi querido hermano, el cristianismo es exclusivo, solo Jesús. No hay otro camino a Dios. Veamos el 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo, Yahvé, o dicho en hebreo, Yod-He-Vav-He. Yahvé. Les recuerdo que el hebreo no tiene vocales, solo consonantes. Yod-He-Vav-He. Ese es el nombre de nuestro Señor. Y hay un solo Dios y un solo mediador, Yeshua Meshach. Jesús es el Mesías. No hay más. Solo Jesús es el camino, el mediador entre Dios y los hombres. Y esto debe provocarnos a nosotros a preocupación. Usted, cristiano, debe ser celoso, porque solo Jesús lo lleva a Dios. Y esto no solo, mis queridos hermanos, que provoca el celo de los cristianos fieles, provoca el celo de Dios. Personalmente me parece una abominación terrible que se dé lugar al ecumenismo y a todas estas situaciones que están provocando al celo de nuestro Dios mismo. Veamos el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 9. Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 9.
Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Amados hermanos, no te está diciendo Jesús que a la persona que te dio la vida, que te cuidó en tus primeros años, que te mantuvo, que te alimentó, que te cuida y te cuidará hasta el día de su muerte, porque uno es padre hasta el día que uno muere. No le digas padre, sino que a ningún líder religioso le digas padre. Ya Jesús lo prohibió claramente. Mateo 23:9. A nadie en la tierra, mi querido hermano. Por eso desde este púlpito se recalca el jerarca católico, porque nuestro Dios lo prohíbe, porque Él es celoso. Mediador entre Dios y los hombres, solo Jesús. Y todo cristiano fiel debe ser celoso. Los invito a abrir Apocalipsis capítulo 19, del 9 al 10. Apocalipsis capítulo 19, del 9 al 10. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Juan, el discípulo amado de Jesús, el más joven de los discípulos, recibe una revelación cuando ya era muy anciano. Se calcula que Juan ya iba a llegar a los 100 años y él estaba preso, estaba deportado en la isla de Patmos. Y tuvo un ángel que le hizo de guía. El libro de Apocalipsis consta de dos partes fundamentales. La primera parte del trono de Dios y luego las 21 visiones que se le permite ver a Juan guiados por este ángel. Cuando se acaban estas visiones, Juan se arrodilla ante el ángel. Le dice, hola, que a mí no te me arrodilles. Yo soy igual a ti. Imagínese para un hombre como Juan, humilde, que comió por más de 3 años con Jesús, desayuno, almuerzo y merienda, que estuvo en los caminos, que vio hacer muchos milagros, aunque él no hacía milagros, que fue fundador de algunas iglesias, que era un líder espiritual, estar frente a un ángel, un ser mucho más poderoso, y que haya sido guiado, imagínese usted, por tantas profecías, y que le diga, no te me arrodilles a mí, yo soy igual a ti. Mis amados hermanos, un ángel en el mismo trono de Dios no permitió que se arrodille ante él. ¿Por qué nosotros nos arrodillamos ante otros? Ante imágenes hechas por hombres. No, mi querido hermano, no. El ángel le dijo, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y aquí salta una pregunta muy obvia. ¿Estamos reteniendo el testimonio de Jesús? ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Predicar de Jesús, hablar de Jesús. Los estudios los tengo gracias a Jesús. La sanación la tuve gracias a Jesús. Ven a los pies de Cristo. Porque el deber de todo creyente es testificar de eso. Entonces, mis queridos hermanos, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Si a usted le cambiara de nombre a la Biblia, le podría poner el plan de salvación para los hombres. Y el plan de salvación está centrado en el sacrificio de Jesús. Entonces, todo lo que usted ve en la Biblia tiene un solo propósito: reconocer a Jesús como Salvador y mediador entre Dios y los hombres. Y no es admisible que usted se postre o reconozca a otro mediador o reconozca a otro intercesor o intercesora o adore santos, imágenes, Mahoma, Buda o partícipe del diálogo interreligioso. Muchos me dicen, es que el mundo necesita la paz, que por la religión hay muchas guerras. Nosotros no estamos promoviendo guerras, nosotros predicamos de Jesús y vamos a predicar a Jesús
porque ese es nuestro deber como cristianos. Personalmente, desde este púlpito, mientras yo sea pastor de esta iglesia, no se va a predicar de equipo de fútbol, ni de político de turno, ni de nadie de turno, porque nuestro deber es hablar de Jesús y darle la gloria y honra al Todopoderoso y a nuestro Salvador, que es Jesús de Nazaret. Veamos Apocalipsis capítulo 5, del 2 al 10. Apocalipsis capítulo 5, del 2 al 10. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni bajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo, ni leerlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. A Juan se le permite ver el trono celestial y toda su corte. Y Juan, el discípulo amado, llora, porque Dios invita a abrir el libro de la profecía de los tiempos del fin. Y no se encontró a nadie digno, ni siquiera entre los ángeles. Escúcheme bien: querubines, serafines, arcángeles y ángeles. No hubo un solo digno. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas. No hubo un solo digno. Y el ángel que hace de guía, que lo guió a Juan en todas estas visiones, le dijo: no llores. El cordero es digno, el que fue inmolado, el que recibió latigazos por parte de los guardias del Sanedrín, el que fue castigado con el látigo flagelo, látigo romano que tenía incrustaciones de hueso y metal, el que se le puso una corona de espinas y cargó un pesado palo para morir en la cruz. Él es el único digno, y eso provoca celo de Dios. Imagínatelo a Jesús, habiendo sufrido tanto por nuestro pecado, para que tú le vayas a pedir milagros a Dios por intermedio de santos, intermedio de vírgenes o intermedio de hombres que se les diga vicario de Cristo o representante de Cristo. Cuando Cristo está vivo, Cristo reina y Él es nuestro Señor, Él es nuestro Adonai, Él es nuestro gran amo. Y hoy día puedo decir que Cristo reina y vive, y su pueblo fiel está obligado no solo a no cometer la idolatría, sino a darle la gloria y la honra a Él. Nosotros tenemos un solo mandamiento, o un solo trabajo. Mandamientos tenemos algunos, pero solo tenemos un trabajo. Y si usted tiene celo por Dios, debe cumplirlo y obedecerlo. Veamos el Evangelio de Mateo, capítulo 28, del 18 al 20. Evangelio de Mateo, capítulo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Jesús, del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús les dice: toda potestad. Yo tengo el gobierno de todo el universo. Y debe llamarnos la atención
que cuando el diablo tienta a Jesús, le dice que todos los reinos de la tierra son de él. Entonces, con su muerte en la cruz y su resurrección, recuperó la potestad que Adán, nuestro padre primigenio, había perdido en el huerto del Edén. Todo le pertenece a Jesús, por eso Él puede hacer cualquier milagro, porque Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Y a nosotros se nos ordena y predicar el Evangelio. No es algo que usted puede escoger si lo hace o no lo hace, no. Todo cristiano fiel debe predicar el Evangelio, debe predicar que el único camino a Dios es Jesús, debe predicar que Jesús es la imagen del Dios invisible, que Él es el creador de todas las cosas, que todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él. Amados hermanos, nosotros debemos ser obedientes al Señor y evangelizar. Y evangelizar no solo hablar de Jesús, nosotros tenemos que cerrar el ciclo. Y permítame explicarlo. Usted evangeliza, usted lo acompaña el bautizo, lo acompaña el discipulado. Y una vez que la persona que usted evangelizó ya empieza a predicar el Evangelio, usted busca una nueva oveja que rescatar, una nueva alma que rescatar. Y esa es la fórmula bíblica de crecimiento. Es la fórmula bíblica. Cada cristiano debe buscar a alguien a quien presentarle el Evangelio, acompañarlo a que crezca en la fe, acompañarlo a que se bautice, acompañarlo en su crecimiento espiritual hasta que traiga frutos. Porque el Señor Jesús nos da una sola orden cuando sale de este mundo y nosotros tenemos que cumplir. Por eso usted puede entender que la iglesia primitiva, que no podía congregarse libremente, tiene que esconderse escondidas, creció tanto porque cada cristiano estaba claro de su deber y su trabajo. Usted ante Dios tiene la obligación de predicar el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo, porque nosotros estamos claros que el cristianismo es hablar de que Jesús es el que paga por nuestros pecados, que el cristianismo es exclusivo. Hay un solo camino a Dios, que es Jesús, y no nadie va al Padre si no es por Jesús. Que esto provoca el celo de Dios. No vírgenes, no santos, no papas, porque lo prohíbe claramente el Señor. El mismo ángel le dijo: no te me arrodilles ante mí, adora a Dios y a Jesús, que es el espíritu de la profecía. Y hoy día yo te invito, tú que me escuchas, a que seas un cristiano fiel, que prediques de Jesús y que solo le des la gloria y la honra al que muere en la cruz del Calvario. Amén, hermano. Amén. Dios te bendiga y al Señor Jesucristo sea la gloria. Oh